Y estamos grabando. Buenas noches, gente. ¿Cómo van? Otra noche de miércoles aquí hablando de un poco de fisioterapia junto a Andrés Logroño y un invitado que nos va a presentar un caso clínico, Sebastián López. Andrés, cuéntanos. Gente, ¿cómo van? ¿Cómo están? Ya saben que para nosotros es un gusto, como todos los miércoles, estar acá junto a Carlitos. Hoy nos toca el caso clínico, acuérdense que ya tenemos un cronograma, así que nada, el caso de hoy es de un colega, Sebastián López, así que ya saben cómo es la temática, saben que el chat está abierto, saben que este es un espacio para debatir, para ideas, para que se lleve más ideas nuestro colega, ayudarle en el caso y aprender todos. Eso, Carlitos, no sé cómo empezamos, si ya empezamos con Sebas o quieres acotar algo más. Y Yo, listo, gente. yo pensaba que lo ibas a presentar a Sebastián Ah, Cevitas. No, pues como tu colega, magíster, amigo de fiesta en Bueno, España. acá, bueno, y eso es Qué cierto, es feo, ¿ah? cierto. Qué feo, qué Cevitas feo. es magíster, así que por favor, cualquier cosa, ya saben cómo es aquí la cosa. No le gusta que le digan Sebastián, nada, sino magíster, por favor. Así que nada, Sebas, es todo tuyo. ¿Cómo estás? Y cuéntanos dónde estás trabajando para que también la gente sepa desde dónde viene el caso. ¿Desde dónde viene el caso? Buenas noches con todos. Pues les presento un casito muy interesante que se nos dio aquí en la ciudad de Ambato, en un centro privado que es conocido como CIDEL, es uno de los centros en el cual estoy laborando, y nos llegó este caso referido de un traumatólogo un poquito interesante, la verdad. Bien. Genial, cuéntanos. Sebastián, cuéntanos, ¿quién es nuestro paciente? Eh, Nombre, edad, Claro, todo. les Cuéntanos. comento, este es un paciente de nombre Wilmer Calapiña. Por si acaso todos los datos del señor nos permitió compartirlos, así que no hay ningún problema. Genial. Ujú. El señor Calapiña tiene 43 años de edad y es oriundo de una comunidad de Ambato, una parroquia que se llama Cunchibamba. Ya. Este paciente es un paciente referido por un traumatólogo por un dolor de hombro. ¿Hace cuánto fue referido Cevitas? Ya saben, gente, papel y lápiz, cualquier dato van anotando o van poniendo en el chat para que no se olviden, ¿ya? Ok. Cevitas, ¿hace cuánto lo tienes a este paciente? Cuéntanos más o menos la cronología en tiempos. Claro, este paciente nos llegó el día 18 de marzo. 18 de marzo, ¿ok? Ah, ¿Cómo, llegó el... cómo llegó el paciente, Sebastián? Me dices que vino por un dolor de hombro referido, ¿no? 18 Claro, de el marzo. paciente nos llega con la noticia, en realidad nos llegó más bien por pedido del traumatólogo. El paciente nos dijo, les voy a mandar un pacientito, y dijimos, bueno, llega el paciente con el pedido del traumatólogo en el cual el diagnóstico era tendinitis del manguito rotador, Ujú. tendinitis bicipital, ¿Ya? posible desgarro de supraespinoso y una iniciación, decía, o capsulitis adhesiva o recién de estadio o iniciando, por así decirlo. Ya. Todo esto fue diagnóstico médico, ¿no? O sea, Médico. te llegó así, Ajá, tendinitis del exactamente. manguito, tendinitis del El bíceps, de capsulitis. posible desgarro del supra y capsulitis adhesiva inicial. Exactamente, así mismo llegó. Está Ya. cagado con ese diagnóstico, Carlitos. Mi primera impresión fue, ¿y ahora qué voy a hacer aquí? Ya, porque viene el paciente con todo, ¿no? Claro, viene con Pues, todas las patologías de hombro. ¿y qué sintomatología presentaron? O sea, al momento que evaluaste, ¿qué evaluaste primero? ¿Cómo él percibía el dolor? Cuéntanos, Sebastián. Claro, bueno, sobre todo yo vi que la evaluación iba a estar un poquito complicada al momento en el que el paciente, la primera frase que tuvo fue, buenos días, yo vengo a terapia por pedido del doctor porque me dijo que ¿Ya? ustedes me pueden ayudar, pero yo ya llevo haciendo terapia y yo ya no creo en la terapia física, pero como me dijeron que ustedes me pueden ayudar, vengo a ver si es que en realidad puedo, o sea, que ustedes me ayuden. Ya, baldazo de agua, Entonces, primera cita. claro, exactamente. El primer baldazo fue ese. Vacancísimo, dale. Entonces,
Claro, de ahí le dije, no se preocupe, conversé con él, le dije que esté tranquilo y que más bien yo necesitaba ver en qué condiciones él se encontraba para poder yo explicarle el tratamiento que podríamos hacer con él. Ya, Entonces, a la evaluación, si les digo que me dejó moverle en todos los rangos, un rango máximo de 35-40 grados es mucho. 45, Ya. 40 grados de flexión, 35, 40 grados en abducción. Lo Eso que, en pasivas en evitas. pasiva, sí, Ya. totalmente en pasiva, porque en activa él ni si le ocurría utilizar el hombro porque decía, Ah, me ok, duele y ok, me duele y me duele y me duele. Entonces ok. todo tocaba hacerle con sumo cuidado, decirle, no se preocupe, déjeme moverlo un poquito y vamos a iniciar la evaluación. ujú, Ya. Adicional de esto, la extensión, no había mucha complicación en realidad. En la abducción, igual no completaba que debe haber tenido unos, igual 25-30 grados, no era mucho. ya, Y en las rotaciones era donde teníamos un poquito más de problemas, porque yo al inicio traté de hacer una rotación y enseguida saltó del dolor incluso o sea, el paciente simplemente no me permitió hacer nada en cuanto a rotaciones porque me dijo, eso sí negado, porque eso me duele demasiado. Entonces, ok, ¿qué utilicé yo? Empecé a decirle, a conversar, como que ya no lo estaba evaluando, sino más bien traté de conversar, de ujú, preguntarle qué quería hacer, a qué se dedica, y ahí pude ver que su rotación llegaba, o sea, me soltó un poquito el hombro y fue unos 10-15 grados como máximo. Ujú, ujú, ujú. Hombro izquierdo, derecho, Cevitas. Hombro izquierdo. Pregunta. Sí, sí, Hombro justamente estaba viendo izquierdo. hombro izquierdo. Sí, perfecto. tranquilo, yo voy leyendo eso, tú tranquilo en el chat, Perfecto. ¿ya? Entonces tenemos que en la evaluación hasta ahora, en pasivo, muy limitado y activo, ni movía en Ujú. absoluto, ¿verdad? Bien, gente, ¿qué pensamos que tiene el paciente? ¿Qué le quieren preguntar datos extras a Sebastián? ¿Alguna otra sintomatología? Andrés, ¿tú alguna prueba que Eh, quisieras hacer en específico? O sea, bueno, a mí lo que me llama la atención de primera parte, ¿no? Ujú, Siempre, a ver, no sé ustedes, gente que opinen, pero siempre que el paciente viene con pedido, o sea, referido de algún médico, ya llega con un diagnóstico evidentemente médico, ¿no? Y claro. casi siempre también llega con qué hacerle, o sea, y haga fisioterapia y hágale estas cosas. Pero lo que me llama la atención bastante es que tiene varios diagnósticos en su mismo hombro. Y les Acuérdate explicó, dime, Acuérdate que Carlitos. también dijo que, o sea, ya tiene, que lo que dijo fue que ya no cree en la terapia, que tiene más de 7 años haciendo terapia, creo que Ujú, dijo ujú, Sebastián, ujú, y que no ujú, ha mejorado. Entonces, estamos hablando de una cronicidad bastante ujú, ujú, extensa, ujú, ¿no? ujú, Bueno, ya que ahorita Sebastián se conectó, hay unas cuantas preguntitas en el chat. Gente, sigan preguntando. Voy a ir ujú, leyendo ujú, poquito a poquito, ¿ya? ujú, ujú, ujú. Amanda Sebastián pregunta, ¿qué ocupación tiene el paciente? ¿A qué se dedica? Ya, el paciente, como premisa, el paciente vivió en España Ujú, y Ujú. todo el tiempo se dedicó a la albañilería. ya, Como igual como antecedente un poquito importante, relata que este dolor fue hace 10 años, ujú, que Ya. cómo empezó jugando vóley. ok, Hace 10 años él me decía, yo era joven, me molestaba el hombro y me empezó a picar. Nunca le presté atención, nunca le presté atención, nunca le presté atención. Y pues hace 3 años este dolor se hizo más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y hace 6 meses el dolor fue intolerable y todo este tiempo ha venido haciendo terapia. Como les comentaba, este paciente vivió en España un buen tiempo y ujú, también realizó terapia, ya. terapia ya. O sea, Ujú, hizo, ujú. no es que es aquí terapia, o sea, no hicieron solo terapia aquí en Ecuador, sino en España también. Exactamente. Bien, entonces ahí respondimos a esa pregunta. ¿Algún movimiento específico que le hayas preguntado, por ejemplo, en el día a día, qué movimiento le genera dolor al paciente, o Ya, algo específico, o le duele a cada rato?
Claro, él refería que le duele todo, pero él tenía una manera de comprobar su dolor. Ni siquiera Ya, era el movimiento, ok. era darse golpecitos encima del hombro. Ya, Entonces ¿Encima él, del hombro o o en sea, el...? en el brazo. Era como Ok, que él ok. tenía colgado y se hacía así. Y si le dolía, decía, no me siento bien. Oye, ya. Sebas, cuando él te decía me duele, ¿se tocaba alguna... ¿Qué se tocaba? Esto me parece como súper interesante. Claro, Él refería el dolor en dónde de su hombro o en dónde de él, su miembro claro, él superior. refería que el dolor era en la parte anterior y también le daba cierta sensibilidad o como una quemazón alrededor Al del cuello. cuello hacia la cabeza. Ya, interesante. Ahí Ajá, tienes varias preguntas, Carlitos. sí, yo tengo Ah, una más que de lo que dijo dale, Andrés, era de dale. que lo del pedido médico, o sea, así mismo como vienen con el Ujú. diagnóstico, vienen con el pedido y el pedido médico del señor era ultrasonido, Ah, hermoso, esto es importante. movilidad y ondas de choque. Eso. 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 A Así no, ver, vamos a ver. si no, no se cura, pues loco. Vamos a ver, Ya, ultrasonido. Ahora lo anoto acá para que la gente también siga bien. leyendo. Y ahí tienes varias preguntas, Carlitos. A ver, dice por acá Diego, a ver, agravantes, ya lo mencionamos. Daniela preguntó de cuándo empezó el dolor, si es que hubo un trauma. Bueno, dice que empezó ligeramente a jugar vóley, pero que no le paró mucha bola y que fue escalando, ¿no? Ujú. 3 años empeoró el dolor, 6 meses peor dolor de su vida. Bien. Pruebas complementarias que hiciste para evaluar, Diego, ¿alguna? Perdón, Sebastián, pregunta Diego. Eh, Pruebas complementarias al momento yo no pedí, pero él ya me llegó con una colección de exámenes que se Ok, había realizado finales del 2019, entre las cuales Ujú. destacan una RX cervical, una RX de hombro, una resonancia de hombro y exámenes complementarios que no tenía la imagen, solo los informes médicos que habían hecho estudios acerca incluso de un hemangioma cervical ya, y perfecto. aparte un exámenes de sangre. Perfecto. Bueno, siguiendo esa pregunta, ¿tenía alguna sintomatología nerviosa? Pregunta Maru Chávez. Parestesia en las manos. Ya, Ajá, yo ajá, también decía exactamente. para allá va la pregunta. Ajá. Ya, la sintomatología de él en cuanto a neurológica tenía ciertas sensaciones de calambres, pero era sobre todo solo en los dedos, o sea, no era en general Todo el, todo el brazo. Era cero, o sea, y no era clara. A veces él decía que era toda la mano ¿Ya? y a veces incluso él decía, me duele aquí, o sea, y no especificaba y le decía, pero le hormiguea, o sea, sí y no. Entonces no Ya. tenía ahí claro el hormigueo, una quemazón, una pérdida de fuerza, nada. O sea, la pérdida de fuerza no la podía justificar porque era el hecho de que él no usaba el hombro, Bien. absolutamente para nada. Perfecto. Y la última pregunta para ver qué diagnóstico manda aquí la hinchada. Sebastián, ¿el paciente refería que tenía un dolor puntual o localizado o siempre fue general, como lo estás No, sí, mencionando? sí, sí tenía un dolor, o sea, es que eso era muchas veces lo difícil de esta evaluación, que Ujú. había días en los que refería que el dolor era puntual en esta parte de aquí y en esta parte de acá atrás. Ujú. Y había Bien, otros días que este dolor ya no, o sea, no era tan fuerte o no era tan marcado, pero el dolor cambiaba a esta zona de aquí. Y de perfecto. ahí había otros días en los que decía, me duele el hombro. Ya, perfecto. Pausa. Chicos, entonces tenemos ya muchísima información acerca de este paciente. Después vamos a seguir con las preguntas, pero hasta el momento, con toda esta información, ¿qué tiene el paciente? Nos vamos por una tendinitis del manguito rotador, del bicipital, por el desgarro, nos vamos por la capsulitis o algún otro diagnóstico. ¿Qué diagnóstico le dan a este paciente en esta primera cita, chicos? Un Y minuto para pensar. pongan ahí. Ahora, para irles comentando, no sé si a ustedes les ha pasado, Carlitos, y todos Ujú. ustedes, muchas veces tenemos pacientes con diagnóstico médico de hombro, o sea, de Ujú. alguna patología de hombro, claro, y tú le evalúas y realmente no es del hombro, o sea, tiene algunas otras patologías o alguna otra patología, pero no tiene
una patología propiamente en el hombro. Entonces ahí es bien complejo. No les estoy diciendo que este podría ser el caso, como tal vez sí, tal vez no. No sé qué diagnóstico creen ustedes con todo lo que nos va diciendo Sebas, ¿no? Bien, miren, de entrada nos dijeron 4 diagnósticos. ¿O ustedes irían por algún diagnóstico, uno de los 4 diagnósticos? ¿O dirían, no, yo creo que tiene, yo qué sé, una hernia cervical y por eso tiene esta sensación de dolor? ¿O tiene cualquier otra cosa? Vamos, comenten ahí. Lo estamos leyendo. ¿Qué diagnósticos le da? Diego Andrés dice, una tendinopatía de la porción larga del bíceps, pero habría que evaluarlo en actividades con carga en tensión mecánica isométrica para determinar el dolor sede con actividades isométricas. Muy bien. Diego se va por una tendinopatía de la porción larga del braquial. Perfecto. ¿Quién da más? ¿Quién da Nada menos? más. Aparte del diagnóstico médico que ya nos llegó con todo por poco y le dijo, y esto también, ojo, que el paciente ya llegó con pedido del trauma de que si aparentemente no hay una mínima mejora, eh, hay que Le va a operar, operar. hay que Bien. operar. Claro, esa es típica. Perfecto. Aquí Diego, para complementar su diagnóstico, después nos va a dar un diagnóstico increíble. Pregunta, si hiciste un test vascular o hay un test vascular del hombro. Neurológicos sí los hice, pero vasculares no los hice. ¿Por qué? Porque al momento que habían hecho el hemangioma, se había Ujú, hecho el estudio en España, ujú. o sea, los informes decían que se hizo el estudio, era el pre y el post evaluación, y en el post evaluación estaba descartado totalmente el hemangioma, sino que más bien se refería como una aparentemente neuropatía. Perfecto. Entonces, por imagen le diagnosticaron una neuropatía. Respira con fluidez, pregunta Karina. Sí, 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 sin ningún problema en cuanto a la parte respiratoria, no había inconvenientes por ese lado. Perfecto. Chicos, estamos 68 personas. A ver, aquí hay alguien que la mano alzada, Abigail Quispe. Puedes quitar el micrófono y compartir lo que quieras decir. ¿O alguna pregunta, Abigail? O no sé si es que se te alzó la mano O se te alzó la mano. o se te alzó la mano. Bien, dice Diego, ahí a la bajó, me imagino que se le alzó la mano. Dice Diego que él se va por la radiculopatía. Se pueden ver las radiografías de la cervical. Sí, y buena pregunta. Chicos, vamos a ver, ¿existe limitación funcional de la columna? Sebastián. No, para nada. Todo era hombro. Él era una parte curiosa que por ahí también vi posturas antálgicas. Ajá. Él, al momento de sentarse, se sentaba normal. O sea, de aquí para acá Ujú. no había ningún problema. Pero él refería que después de cierto tiempo, él tenía que descansar el hombro o apoyarlo porque le molestaba a veces Ujú. el tenerlo colgado. Entonces decía que para aliviar eso que está colgado, del de estar esto, hacía esto y la sintomatología pasaba. Pasaba, perfecto. Lili, que es una nueva colega de México, que vamos a tener un live el día domingo, si no me equivoco, ya les estamos avisando de entrada. Ella dice que puede ser una capsulitis aditiva ya que tiene una limitación en rango de movimiento y presenta dolor hace más de 10 años. Y Diego dice, el dolor era solo en ese hombro o en ocasiones existía dolor bilateral en el otro hombro. Cuando se acostaba en supino, después de par de minutos se colocaba la mano detrás de la nuca. Buena pregunta. No, en realidad, en No. cuanto a la parte de bilateralidad, no presentaba molestias y en cambio era un factor importante porque de lo que yo tenía conocimiento, Ujú. él conducía. Bien. Y al fin alguien preguntó lo que yo ya les iba a preguntar. Acuérdense, en las patologías de hombros es importante preguntar si es que existen dolores nocturnos o si es que existe dolores que despiertan en las noches. También lo que preguntó Diego es importante, esa es una posición bastante característica que los pacientes con desgarros tienden a utilizar. No, entonces, esas dos preguntas que recién salieron, excelentes. Bueno, vamos, tenemos las radiografías, ¿verdad? Creo que me Sí, las tienes, mandaste. las tienes. Yo las tengo, perfecto. Las tienes, las tienes. Entonces, chicos, ahorita sigan con sus diagnósticos, sigan pensando. Martín ya quiere diagnosticar disquinesia escapular, por lo que veo ahí. Pilas, por favor, ahí el profesor, álele las orejas. Cierto, cierto. Bien, ahorita que me hicieron acuerdo de la disquinesia,
Ajá. En la parte de atrás o no me acuerdo si en la parte de atrás o de adelante del pedido médico, Ya. aparte de las ondas de choque, se pedía movimientos pendulares de Conan y que Bello. se trate la movilidad porque presentaba una disquinesia escapular izquierda. Y con Codman, con péndulos por 10 minutos, con pesas, los vamos a Joda, curar. ¿qué es eso? Ah? Esto de las disquinesias es una cosa Oh, que no se acaba. ¿Ah? bien, chicos, pilas que vamos con las radiografías. Abran bien los ojitos. Y aquí la tienen. Vamos a aceptar a Rubén Mm, primero y vamos a bajar por acá. Entonces, ¿quién pidió la miércoles? ¿Quién pidió la cervical? Alguien había pedido una radiografía cervical, ¿verdad? ¿O cómo está la columna cervical? ¿Cómo está la columna? Eh, en la parte de cervical, él lo único que refería era la parte de, o sea, tenía las molestias del cuello Ujú, y simplemente decía, a veces me duele en la parte de la nuca, perfecto. pero nada más. Y obviamente esta RX se la había mandado con el objetivo de que, de la parte del hemangioma, para ver si había alguna señal aquí o podían Claro, encontrar algo en esta parte. 40 perfecto. y ¿cuántos años me dijiste? 40 y cuántos años dijiste, Sebas? 43 años. 43. Anota, pues, Andrés. Me olvidé. Bellos. Es que hay tantos datos de este paciente, es una locura, pero Bien, nada, a ver, a nivel de perfecto. imágenes, ¿tú ves algo, Carlos? Wow, así, Yo, una bonita rectificación, pero como todos. sí, una bonita rectificación. No, o sea, ojo, sabemos que esto para nosotros no es sinónimo de dolor, pero muchos traumatólogos o muchos colegas pueden diagnosticar como rectificación cervical y esto ya lo quieren relacionar con la parestesia en las manos o alguna lesión neurológica, ¿no? Ujú, Bien, ujú. vamos a ver la radiografía. Entramos. Interesante toma y posición. Sebas, ¿esta radiografía se la hizo en esa posición por alguna cosa o porque es la posición del paciente? No, era literalmente solo por pedido médico para aparentemente demostrar alguna funcionalidad o encontrar de que, o sea, de lo que el paciente me dijo era que en esa etapa era la única movilidad que él se permitía hacer. Ok. Andrés, ¿qué ves ahí? Claramente veo ahí, así a grosso modo, se puede Ujú, hipotetizar que no hay ritmo escapulohumeral. Si tú ujú. ves, no hay una inclinación de De la la, cabeza humeral en ujú, referencia a la escápula. O sea, ¿eso qué nos quiere decir? Todo lo hipotetizando, ¿no? ujú. Que no hay movimiento, o sea, que realmente ese es el máximo movimiento que hace y está compensando con la típica, no sé si han visto, ¿no? Que hace esto el paciente. Exacto. Claro, el hombro. Y hace esto. Esa es la típica. Y por ahí, por los 10 años de dolor, sí que podría hacerse una capsulitis adhesiva. No, no, nada del otro, nada mágico ahí. O sea, pensar en eso podría ser, pero no, Bien, en la capsulitis adhesiva nos refiere todo ese dolor que te refiere el paciente, Sebas. No, perfecto. no, para nada, para nada. Esto era, y como les digo, o sea, el dolor de él era fatal. En cuanto a la pregunta del dolor nocturno, estaba Ujú. presente, eso sí, sí estaba presente, pero él tenía la costumbre de dormir con una almohada, hablando de la posición de la mano detrás de la nuca, él siempre dormía con una almohada y aparte como que las horas de sueño de él era acostarse 8 o 9 de la noche y despertarse entre 3 y 4 de la mañana porque aparentemente el dolor lo despertaba. Perfecto. Esta es la radiografía de la misma fecha. Aquí está, 9/18/2019. Perfecto. Bien, vamos a quitar esto. Bien, para los que tenían preguntas acerca de las imágenes, ¿Tienes las ah, resonancias de una vez para tal vez ponerlas ya, para seguir pasando con las imágenes? déjame, ahí anda leyendo el chat, yo voy chequeando las resonancias. Dieguito te pregunta, Seba, si en los exámenes del laboratorio sus factores metabólicos o algún nivel sanguíneo estaba alto. Absolutamente ninguno, ninguno, Perfecto. Ya. todos los niveles y eso era lo que revisamos con él y él me decía, sí, porque yo le dije, ¿se ha hecho exámenes de sangre? Y me dijo, sí.
pero estos exámenes también se los hizo en España y también se los hizo aquí unos 3 meses antes de la consulta y no había nada que llame la atención. En realidad estaban con exámenes normales. Ok. Bien, ahorita no tengo la imagen de la resonancia, pero sí tengo el informe, ¿no? Ese Carlos habla. ¿Dónde estamos? Acá. Vamos con el informe de la resonancia. Ahí sí, perfecto. ¿Lo podemos ver todos? Déjame ver si yo tengo las imágenes. Muy tardecito para enviar, ¿ah? Oye, es que este Sebastián es del colmo. No, yo el de la resonancia sí mandé, ¿ah? Empezaron. 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 Bueno, Es más, a vamos. propósito voy a señalar en el chat. Perfecto. Entonces estamos leyendo aquí todos el informe de resonancia, ¿verdad? Sin discontinuidad de sulfurias a nivel sugerente a tendinitis de supraespinoso. Señales de normalidad en infra, sub y redondo mayor, perdón, menor. No se observa signos de atrapamiento supraespinoso. Y aquí está la fecha, 21 de septiembre de 2019. Plena, ambos señales morfológicas. O sea, todo está bien menos la tendinitis, en teoría. Ujú, Exactamente. ujú, ujú. Tienes el video ya, ahorita te lo mandé. Mira si es que lo puedes abrir ahorita, Carlos. Ya no quiero, pues. O sea, si ustedes ven, a lo menos en el resultado de la resonancia magnética no hay nada, realmente. Y se supone que ya Eh, esto es aparentemente con 10, como unos 7 8 años de evolución, ¿no? De 10. claro, tú no puedes ver en una imagen, no puedes decir en una imagen 7 años y tendinitis, no, no, o sea, Ajá. realmente lo que nos está diciendo esta imagen es que, bueno, y las radiografías es que daño estructural aparentemente preocupante no hay. Perfecto. Vamos a ver la Ahí está. resonancia. Últimas imágenes. Miren, ahí está el grosor del tendón supraespinoso, ahí está el pectoral mayor, menor, ahí está el bíceps, no hay nada. Ponle, y la cabeza humeral está bien, si pueden ver, el cartílago también está bien, el labrum también está bien ahí, Perfecto. Vamos a la otra. no hay Esta nada. es... Es de la misma toma, solo con otro contraste. Ahí ya puede haber un poco de líquido, pero nada extravagante, la verdad. Nada que nos Y explique toda la... acá. Y ahí puedes ver, ahí en esa toma podrías ver si es que hay algún daño en la acromioclavicular o glenohumeral superior, en la cara anterosuperior, pero Tampoco. realmente la parte muscular está bien Está y bien. tendinosa también está bien. Perfecto. Bueno, Gente, y y, ahora, y ahora, y Ahí no ahora, se ahora, complicó la cosa. es importante que en las capsulitis adhesivas, a lo menos en los inicios, no se puede ver en una resonancia magnética, ¿no? pero bueno, son 10 años de evolución, así que no es que es tampoco al inicio, ¿no? Entonces, o sea, Sí, sí, sí. consideraría que al inicio sería tal vez el primer año. Entonces, si es que fuera una capsulitis, sí veríamos un poquito Claro, más ahí sí se ve fibrosis. Ajá. un poquito más de fibrosis en esta resonancia que es del 2019. Ujú, 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 ujú. Bien, chicos, se quedan con sus diagnósticos, seguimos cambiando los diagnósticos, ¿qué dicen? Ahí Vamos a tienes leer. preguntas Vamos, que ya van saliendo ya. a ver, vamos a ver. No dije eso, pregunto para evaluar. Ah, ya, no. Bien, interesante el movimiento de modificación de síntomas que refiere. Eh, bien, pregunta acá, Maru, hábitos del paciente, antecedentes de la patología. Tal vez presenta depresión, pregunta Rodrigo Isa. Diego, él se queda con la tendinopatía del supraespinoso, puede ser un hallazgo accidental. Dice Rodrigo Isa, algún trastorno psicológico adicional. Hasta aquí bien. Vamos, Sebastián, coméntanos.
Ya. Sí, ándalo desarrollando, que si no, no pasamos ni de la primera sesión, hermanos. Exactamente. ¿Qué sucede? Que el paciente, como ya les comenté, el primer baldazo de agua fría era este, que él no cree, que él no cree. Entonces dije, bueno, voy a empezar a utilizar cosas que él ya Siempre no le ha hayan tenido utilizado. o que no Claro. le habían hecho, porque estos pacientes, al menos los que me ha tocado, son los que le dicen, así las corrientes me sirven, ya por poco Electrocupping saben. hiciste. Claro, Ok. le metí electrocupping, luego le Algo hice que un no le han poquito hecho. luego le puse un poquito de, ¿cómo se llama esto? De punción seca y le metí algo de tape y el paciente lo mandé a la casa. Bien. No, pero va. Dale, Obviamente, en dale. serio. Vamos. ¿Qué le Empecé con un hiciste en poco la de primera game. cita? Claro, empecé con un poco de game para ver si en realidad el ¿De? frío y la compresión Ajá. bajaba o por lo menos modificaba para bien o para mal. Sebas, Perfecto. explícales, porque bueno, no todos manejan eso. ¿Qué es el Game Red? O sea, Ya, el game, porque el, es algo simple, realmente. claro, en realidad el Game Ready solo es una máquina que Escribe. combina la presoterapia con la crío. Entonces hace intervalos de frío con la preso, llegando a grados de cero, desde 10 grados hasta cero en Ya. cuanto a crío y O presiones sea, es frío y intermitentes. presión. Nada No, más, no, así no. en cuestiones Perfecto. sencillas. Claro, es como que Ya. congela esa Que vaina. eso debería por lo menos de ese momento como Generar analgesia. tal vez Ya, generar un poco de claro, lo que analgesia. yo asumía era lo que normalmente pasa con el game es que por lo menos el paciente dice estoy anestesiado, o mi brazo o mi pierna o donde se coloca el Ujú, game ujú, No es la que siento. se durmió, Claro. pero en cambio él no, dijo me dolió. Entonces, o sea, ni siquiera completé porque él me dijo la verdad, no le siento como que alguna diferencia, entonces dije listo, esto se para y empezamos en cuanto a manipular. Empecé a manipular, empecé a manipular, empecé a ujú, ujú, manipular ujú. y oh sorpresa, el brazo que no se movía más de 40 en el momento de evaluación, que era unos 30 minutos antes, llegó hasta los 90 grados. Ya, ahí yo descarto que hay una La capsulita de capsulitis. adhesivo. Correcto. Empecé a hacer un poquito de mulligan, empecé solo Ujú, ujú, movilizaciones, hacer ujú. algo de rotaciones y todos los rangos de movimiento cambiaron. Fueron aumentando. Sí, O sea, aumentaron totalmente. o sea que no era una limitación de rango de movimiento pasivo verdadera, sino que existía una restricción propia del paciente, tal vez. Exactamente, porque Miedo o dolor, tal vez, o las dos, ¿no? exactamente, porque cómo yo Protección. logré esto, porque yo obviamente no me quedé callado y solo espéreme, lo voy a mover, sino que empecé a hablarle incluso de que me cuente su experiencia de lo que él ha vivido en España, de Ujú. lo que le ha sucedido y toda la situación y todo lo que él venía cargando de antes, que lo único que me decía, ¿sabe qué? Y eso lo repetía él. A mí ya me han hecho de todo y absolutamente nada me alivia por más de 2 o 3 horas después de las sesiones. Ujú, ujú. Entonces, él salía de su terapia 2 o 3 horas después y el dolor regresaba tal cual como estaba al inicio. En la primera Bien. sesión bajó eso, avanzamos, el paciente incluso yo empecé como había la tendinitis, empecé a hacer solo isométricos. Cuando me di Ujú. cuenta que el isométrico era como cosquillas para él, empecé a ponerle un poquito más de carga y lo hizo sin ningún problema, empezó a trabajar ya con peso y no Ya. pasó nada, no hubo dolor, no presentó molestias y lo único donde él realmente se asustaba eran en las rotaciones porque él escuchaba un craquido, por así decirlo, al hacer la rotación. Pero ¿qué es lo que yo ¿Él hice? escuchaba o tú también lo escuchabas? No, sí se sentía. O sea, Se yo puse la sentía. Pone mano la y mano escuché y y se tac, sentía. tac. Ya, ok. Sí, sí, sí En se dónde, sentía. en qué parte me puedes decir? Porque podríamos estar Eh, hablando de alguna subluxación. ya, literalmente el craquido era en esta zona de aquí, en Ujú, la ujú. lateral Sí, 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 sí. un poquito superior, por ahí. Ujú, ujú. Era él. No era muy claro, pero sonaba el pero Ya. el problema estaba en que yo hice, o sea, mientras conversaba y movía y evaluaba la rotación, obviamente había menos craquido y no, el paciente ni siquiera se acordaba. ¿Qué pasó? Que cuando empezamos a hacer el ejercicio, él sintió el craquido y ¡au! Claro. ¡Au! ¡Au! Pero Totalmente, o sea, y le digo, le molesta y me dice, le dije, más o menos usted calcule del 1 al 10 un dolor y me dijo un 2. ok. Entonces dije, ok, listo.
avanzamos con eso y lo último que hice fue poner un poco de láser ¿Ya? y el paciente dijo, listo. ¿Cómo salió? Salió con el brazo moviéndolo a 90, Claro. esto casi moviéndolo a 90, las rotaciones dijo, le dije, vamos a mover despacio, me dijo, sí, chévere, puedo mover, siento el craquido, no me duele, pero sí lo siento, y se fue. Ujú, Perfecto. ujú. Nunca hubo una connotación de decir, oh, wow, puedo mover 90 de lo que llegué y me evaluaron que me dolía mucho, no pasaba de 40 grados. Ya no había la compensación de lo que él decía, nunca encontré una El, disquinesia pura, por así Ujú. decirlo. Simplemente los rangos de él, no, o sea, no había la compensación, la típica, como lo dijo Andrés, de levantar el Claro, hombro. del hombro. Ajá, eran Perfecto. movimientos puros, puros, puros de la glena humeral. Claro, eso entonces fue la restricción, Bien. nada, no fue articular. Entonces, gente, parte número uno de este caso clínico. Teníamos algunos diagnósticos, paciente nos viene con 4 diagnósticos biomédicos, evaluamos, chequeamos exámenes complementarios, hacemos pruebas, comenzamos a tratar prácticamente a ciegas porque no tenemos ni capacidad de evaluar porque el paciente tiene mucha resistencia. Comenzamos a hacer el tratamiento, el paciente mejora. Esos avances, así Sebastián sea magíster, no lo puede conseguir en una sola cita. Así No tiene, tengo ese poder. es que te falta pues el masterado en osteopatía, pues loco. Pero bueno, La movilización cervical. pero mejoró. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? Nos vamos por un diagnóstico de, me dolió, de tendinitis, capsulitis, desgarros. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Eh, gente? ¿Tú qué dices, Sebas, Andrés? una cosa, él no te presentaba por si acaso, me olvidé de preguntarte, síntomas de frío o calor de la mano, la típico paciente que te dice, chuta, vea, siento frío las manos, siento Ujú. como que se me entumece, cosas así, frío sobre todo. El único, hablando de esto, de cambios de temperatura, era en la parte de aquí, Ya, en la parte del trapecio, pero de ahí manos pura, no. Simplemente él decía que hay veces que cuando le duele, esta parte empieza a quemarle, por así decirlo, toda esta zona. perfecto. Bueno, gente, vamos a seguir avanzando. Creo que ya podemos decir y descartar por completo el desgarre, una capsulitis porque no los vemos en las resonancias. La tendinopatía podemos dejarlo como diagnóstico podríamos decir como un diagnóstico diferencial, pero yo opino y voy más por la parte biopsicosocial. ¿Ya? Y aquí, en esta segunda parte del caso clínico, que ya lo sabe Sebastián, que ya lo sabe Andrés, quiero que sean escuchen muy bien todo lo que va a dar Sebastián con la información acerca de las siguientes terapias y cómo va Ujú. reaccionando el paciente. ¿Ok? Ujú. Oye, Carlitos, no sé qué te parezca si ahorita, Sebas, nos cuentas literal de recorrido todo, o sea, no te interrumpimos, Sí, ahorita, porque sería interesante que nos cuentes literal hasta cómo está actualmente, o sea, qué le Ya. hiciste, qué pasó, cuál fue el transcurso, para sí. que todos tengan una idea súper clara de todo lo que ha pasado y de ahí sí mandar hipótesis, Carlitos, ¿qué crees? Me parece correcto. Ya, yo les Y tengo una consulta nada más. dale. Las bombas que ustedes saben biopsicosociales, ¿las suelto ahorita? Sí, todas, Todas, o sea, Todo, todas, todas. todo, lo absolutamente todo mismo, va. mira, lo mismo que nos mencionaste, que nos comentaste ayer, pero cuéntanos hasta la terapia 15, Ujú. ¿ya? Ya, ok. Terapia 15, ¿ok? Chicos, atentos, Pilas, anoten y anoten la plena. anoten, ¿ya? Anoten, no por gusto nos quedamos hablando 43 minutos ayer. Y no llegamos a como a una conclusión, ¿no? Sí, o sea, recién la conclusión y los tips clínicos, porque o sea, son ya experiencias de Sebastián, experiencias de Andrés y experiencias mías, frente a estos pacientes, al final son las más importantes, ¿ya? De que coger ahorita de lo que estamos aprendiendo en este Zoom y mañana ir a aplicarlo frente a este paciente con 10 años de dolor, ¿ok? Sebastián, todo tuyo, vamos. Listo.
¿Qué pasa? Que hay un detalle importante al acabar la primera sesión. El señor Wilmer se fijó bastante en una compañera mía. O sea, no puedo decir a llegar aparte de ser muy grosera, pero sí se fijó que había una compañera ahí. Ujú. Al siguiente día, yo no lo evalúo, sino, mejor dicho, yo no lo trato por cuestiones de horario, le toca evaluar, o sea, mejor dicho, tratarle a mi compañera. Entonces, Ya. mi compañera, obviamente yo conversé con ella y le dije, pasa esto, le dije, máquinas, trata de no hacerlo mucho, sino más Ujú. bien, y le comenté que yo ayer con rangos de movilidad o con terapia manual, por así decirlo, el paciente cambió de 40 a 90, entonces ella empezó a aplicar lo mismo. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Que ella empezó a aplicar un poco de tracción cervical, pero el paciente llegó con el antecedente y esta fue una cuestión repetitiva de que él nos llegaba y decía, sí, salí muy bien, pasé otra vez 3 horas y sigo en la misma. No me están haciendo nada diferente de lo que me estaban haciendo en los otros lugares todo este tiempo que yo había. ¿Qué sucede? Que a partir de que empieza a tratarlo mi compañera, Ujú. el paciente con, por ejemplo, el único detalle adicional, por así decirlo, fuera de lo común que agregó mi compañera era la tracción cervical. ¿Qué Ya. sucede? Que ella agrega la tracción cervical y al siguiente día yo converso con el paciente y le digo, señor Wilmer, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Sabe que muy bien. Me ha bajado lo que me hizo la chica, me fue muy bien, me estiró un poquito aquí, me hizo unos estiramientos, me hizo algo de ejercicio y hoy de lo que me dolía un 10 me duele un 8.5. Ya. Ah, ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que yo le digo, bueno, le digo, esto es una cosa progresiva, paulatina, que los Ujú. dolores van a ir bajando de a poco. Lo vuelve a atender y el paciente como que sí, el dolor otra vez en casa me volvió a un 9 y ahora estoy en un 8.5 con lo que me hizo su compañera. ¿Listo? Ya. ¿Qué sucede? Que a la cuarta, no, a la quinta sesión, por cuestiones de horario, lo atiendo yo. Ya. ¿Cuál fue la premisa del paciente? Necesito que me haga lo que me hace su compañera, los estiramientos. Entonces, Ya. obviamente, yo ya había leído la historia clínica y sabían que eran las tracciones cervicales. Empecé a Perfecto. trabajar tracciones, empecé a trabajar tracciones. ¿Cómo está? Sí, bien, pero ella me hace de diferente manera. Dije, no se preocupe, capaz le digo, yo le estoy haciendo un poquito más fuerte, Ahí pero está. no es, No, no es nada adicional. no tienes el toque. Exactamente. Con Magister y todo, no tienes el toque. Me falta práctica de manos y Así la es. experiencia Dale, dale, para dígalo, palpar. dígalo, dígalo para no perderlo. Ya, Va. empiezo a trabajar esto y ahí es donde yo empecé a meter un poquito de control motor, empezar a trabajar movilidad de hombro, pero Ujú. haciendo control motor en la parte escapular. Oh, sorpresa, el paciente sale tan aparentemente tan recuperado que me llega el hombro hasta acá, me llega el hombro hasta acá, y las rotaciones las genera, obviamente, el craquido disminuyó. Ujú. En cuanto a peso, empezó a trabajar con un poco de peso, pero con bajas cargas. Entonces siempre trabajaba disminuyendo el brazo de palanca. Y el paciente, ¿qué sucede? Que el paciente se sorprende tanto y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es Claro. que ahorita puedo mover todo esto y no me duele? Y que empieza y empieza a mover, empieza a mover, empieza a mover, empieza a buscar por qué no le duele. Claro. Entonces, busca y busca. Salió, dice, y claro, la típica de los pacientes que siempre tratan de buscar el dolor cuando ya se les quita, Ujú. y dice, bueno, o sea, por poco, y ponerme así, sí me sigue Sí me molestando. duele. O sea, Claro. me duele, Es todavía me como, duele. Yo le claro. digo, ¿y usted necesita alguna parte de su vida diaria hacer este movimiento? No, pero entonces, ¿por qué lo busca? Pero es que todavía me duele. Bueno, le dije, entonces vamos a Claro. tratar de omitir ese movimiento que es por poco y poner el brazo así. Claro. Y aquí es donde se pone un poquito espeluznante la cosa. Salió todo normal, salió asustado, Ujú. regresa al siguiente día, lo vuelve a atender Eve y el paciente fatal, que tuvo una noche terrible, que incluso desarrolló fiebre. Ok. Empezó a desarrollar fiebre por el dolor que tuvo y dice, esta quemazón estuvo fatal, sentí fiebre y aparte, cierto que nos olvidamos de dar el dato de la medicación.
Sí. Importante. Dale, lánzalo rapidito. Ya, de una vez, el paciente, al momento que llega con el pedido de las ondas de choque, el paciente llega con un cóctel de medicamentos que era metilprednisolona, gabapentina, tapentadol y diclofenaco cálcico. Claro, para dormir un caballo. Exactamente, más o menos. Vamos. Entonces, lo que a mí me sorprendía durante todo este tiempo es que yo le había explicado que la medicina que él estaba tomando es bastante fuerte y que me sorprendía un poco, me sorprendía porque yo decía, ¿en serio está tomando la medicina? Porque él, así al mismo tiempo que no tenía alivio de su sintomatología, tampoco tenía ningún efecto secundario. Perfecto. Simplemente pasaba eso. ¿Qué sucede? Que llega la sexta, séptima sesión y el paciente venía así, del 10, o sea, siempre vuelvo a casa y me vuelvo a un 9, vengo aquí con la chica y me baja máximo un 7, 7,5, pero de ahí no ha pasado. Y Perfecto. ahí es donde yo converso con Andrés y le digo, hermano, no tengo ni la más mínima idea, que le he hecho por poco, hasta me falta pararme de cabeza para entender qué está sucediendo. Y le expliqué que aparentemente con control motor, con terapia Ujú. manual, él me pasa de lo que no le dolía acá, pero siempre me vuelve con un dolor O extremo que no sea, puedo aquí el dormir. gran problema ya era el dolor, ya no el movimiento. Exactamente. Dale, Ujú. dale, Seba, Ya, sígueles acabando, sí, Perfecto. acábales de contar la historia para que ya la gente tenga más idea ya. listo. ¿Qué sucede a partir de esta sesión? Obviamente yo le digo, voy a conversar con el paciente porque esto no está bien. Hay algo que no cuadra porque el medicamento es demasiado fuerte, el tratamiento no es fuerte, pero se está haciendo y se ha logrado movilidad, pero el dolor de él no cesa. Entonces Ujú. empiezo a conversar con el paciente y él me dice, sí, no sé qué me está sucediendo y él llega bastante alterado de que dice, claro, yo sabía que aquí no me iban a poder ayudar, o sea, pero sin embargo yo sigo creyendo y sigo viniendo porque de alguna manera me dijeron que ustedes eran buenos y podían ayudarme a resolver mi problema. Primera contradicción en la narrativa, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es Vamos. lo que yo hablo con el paciente? Y ahí me dice, sí, durante todo este tiempo yo sigo viniendo, aunque ustedes no crean, yo pago, pero mis hijos que viven en España son los que me ayudan a poder pagar las terapias. Entonces, no crea que yo quiero aparentemente no recuperarme, sino Ujú. que trato de poner lo mejor de mi parte. En casa cesó todas sus actividades por el dolor, porque era un dolor muy excesivo que aparentemente no le dejaba hacer nada y en casa no realizaba absolutamente nada. En realidad era una persona que no hacía absolutamente nada de trabajo. Ya. ¿Vive Eh, solo? no, vive con su esposa y hasta ahí de lo que, o sea, no me acuerdo si un hijo vive aquí, pero tenía unos hijos que viven en España y que son los encargados de cubrir De los gastos mandar. de él. Perfecto. Ujú. Este, converso con él y le digo, ¿sabe qué? Pasa esto. Empecé a explicarle lo que estábamos haciendo, explicarle lo de la medicación, que era una medicación fuerte, Ujú. empecé a hacerle comparativas y el paciente cambia de actitud y dice, es la primera vez, porque ahí incluso le hablamos de la parte metabólica, de los exámenes de sangre, hablamos con él y dice, es la primera vez que a mí en todo este tiempo que me han venido tratando, lo único que hacían era, veían en el papelito diagnóstico, por ejemplo, la tendinitis bicipital, y me trataban la tendinitis bicipital. Es la primera vez que a mí me sientan, me dicen, y me explican, y me dicen, esto pasa, esto no pasa, esto cuadra, esto no cuadra. A Claro. partir de esta conversación que tuvimos mi compañero y yo con él, cambia totalmente la actitud de él y empiezan a haber avances mucho más progresivos, mucho más progresivos. En 2 sesiones, de lo que dormía desde las 9 hasta las 2, ya llegaba feliz, ya conversaba, o sea, ya saludaba de buena manera porque el señor era muy seco, por así decirlo. Ya. Empieza a mejorar, empieza a mejorar, empieza a mejorar y hay un avance muy, muy, muy notorio en él. En Ujú. cuestión de dolor. En cuestión de dolor, porque en rangos de movilidad lo hacía, simplemente era el miedo a él de decir, ¿por qué ya puedo mover hasta acá? Entonces, Claro. él se limitaba de a poco por el dolor que tenía. Entonces, subía, 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 subía. Y chévere, empieza a ver toda esta mejoría, y él tenía control con el trauma en la sesión número 15. Ya. Pasa todo este tiempo y ahí es cuando yo me reúno con mi compañera Eve y le digo, Eve,
ya hay que empezar a soltar de a poco el paciente, ya está mejorando y la idea, le dije, ya te has dado cuenta que no necesariamente involucra que su hombro está dañado, entonces, como ya le estamos haciendo entender esto y su sintomatología está mejorando, vamos a hacerle entender que estamos por etapas o por fases, entonces, que él ya pasó la fase inicial, que era la de quitar el dolor, y ahora vamos a ir a una fase 2, por así decirlo, que es donde él ya se despega de nosotros y vamos a empezar a mandar ejercicios en casa, sobre todo de movilidad, para que él entienda que ya puede utilizar su hombro, aunque sean actividades sencillas. Empieza esta transición como de decirlo, del destete de las De la sesiones. terapia. Ajá. Y el paciente igual respondía muy bien hasta que llega a la sesión 11, en Ya. donde el paciente, digamos, era un lunes, tenía que venir el martes, no vino el martes, no vino el miércoles, no vino el jueves, mejor dicho, llega el jueves totalmente molesto y llega altanero a conversar conmigo, a decirme que simplemente que llega con un dolor fatal Ujú. y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Algún golpe, alguna caída o algo? Y me dice, no, simplemente dejé de tomar las pastillas porque me sentía muy bien. Claro. Asumo que y él dice, literalmente las palabras de él fueron, yo creo que lo que ustedes me hicieron no vale, simplemente era que las pastillas recién hicieron efecto. Fuertes acusaciones, ¿ya? Claro. Para esto yo ya conversé con él, obviamente me molestó la actitud con el que llegó y le dije, si hay un dolor, eso sí le dije muy claro, si hay un dolor Ujú. es porque veníamos bien, le digo, usted tenía un profesional a cargo de su medicina y un profesional a cargo de su rehabilitación y todo venía de la mano, todo Claro. venía de la mano y por eso veníamos bien. No entiendo por qué usted cortó todo de manera repentina y del paciente logra asumir su responsabilidad, baja sus niveles de enojo y todo, y dice, está bien, yo acepto que fue mi culpa, simplemente fue porque me sentí bien y dije, quiero probar si es la terapia o son las medicinas que me están dando. Claro. ¿Qué pasó? Eso fue en la 12, vino la 13, mejoró total, o sea, estaba muy bien como las anteriores sesiones, vino la 14, vino la 15, fue al médico. Para esto yo hablé con el médico, le comenté estos antecedentes psicológicos que presentaba el paciente. El médico dijo que muchísimas gracias, que él va a tomar en cuenta que él en la primera revisión lo había visto, pero que esta vez iba más bien a tomarlo más en cuenta los factores bio, o mejor dicho, los factores psicológicos. ¿Qué pasa? Que él va a la sesión, nos regresa a Pausa. ya. Pausa. Pausa. Sebastián, muchas gracias, en serio, en serio. El Gracias, hasta caso, luego. no, el caso ha estado vacancísimo. Creo que todos están pegados a la computadora escuchando, muy Es que es como atentos. una novela, ¿viste? Ayer yo me quedé así también como, Hace, cuéntame más. sí, y por eso nos quedamos de largo hablando, pero vamos, quería hacer una pausa porque ya vemos a un pacientes independientes, no sé si es que ya les ha pasado a ustedes, les toca hacer el chequeo con el traumatólogo, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Qué creen que podría pasar? Oye, antes de eso, no sé si les indicas el par de videos que tienes para que A medio ver, visualicen al paciente. dale, entonces Y nada, ¿qué creen ustedes? les voy a compartir el video y quiero que comiencen a sacar hipótesis de qué es lo que podría pasar después en el control con el traumatólogo, ¿ok? Pilas, pensando en Ajá, eso y vamos con el dale, video. busca los videos. A ver, extra resumiendo, el paciente empeora casi al finalizar sus sesiones. Pilas con eso, ¿no? Ujú. Aguanta, este es el video. Ahí están Ya, Codman, para que vean. bonito. En ese era más Bárbaro. o menos como por la sesión 7, 8, donde él ya no tenía nada de dolor y lo único que le asustaba era, ahí es donde El justamente track. refiere el track. Ajá, Exactamente. el Esa es la track. señal de él que dice Bueno, el... entender que Y el grado de miedo que tenías es otra cosa también, ¿no? Esta es una foto. Ya, bonito, con unas pesas. Estas pesas no pesan 3 kilos, por si acaso son 40 kilos de cada lado, pero sintetizado. Sintetizar. Déjalo ver, déjalo ver. Está. Kamehameha. Eso es. Sin dolor hacía todo esto, ¿no? todo sin dolor. Perfecto. Y aquí.
Perfecto. Bueno, esto es para que se hagan una idea y de ahí, bueno, el paciente ya llega a tener su movilidad completa, ¿no? De lo que nos decía Sebas. Perfecto. Ya que nadie quiere comentar sus experiencias, vamos, Sebastián, cuéntanos qué pasó después de la Ya, sesión con el gran traumatólogo. ya, llega con el trauma, nos Ujú. regresa y nos dice, ¿saben qué? Yo me siento bien, pero el trauma me mandó obviamente más sesiones eh, para terminar de complementar todo lo que falta, porque me falta un poquito de fuerza, me falta un poquito de seguridad para mover el brazo, pero sobre todo el trauma, dos cosas importantes. Mantiene la misma dosificación de medicina, Ah, vuelve a todo, retomar la medicación. todo, Claro. o sea, se mantuvo todo. Otra vez volvemos a la metilprednisolona, a la gabapentina, al diclofenaco cálcico y al tapentadol. Ujú. Primera cosa. Y la Ujú. segunda, que el trauma evalúa y lo ve que puede mover el brazo así, y le dice, muy bien, señor, le ha hecho muy bien las ondas de choque, vamos a tener que seguir haciendo las ondas de choque. Ah, pero no le dices, ah, qué interesante, no le dices al traumato que no le hiciste las ondas. No, absolutamente no. Ya. A ver, puntos, que yo tengo ahí mi millón de ideas. Si yo soy el traumato y yo recibo a mi paciente con 10 años de dolor, que no mueve un carajo el hombro, y le mando a Ujú. hacer 15 sesiones y me regresa el paciente con el mismo dolor, pero con los rangos de movilidad completo, yo no pecaría en pensar que lo que yo mandé sí está sirviendo. O sea, vamos también a no culparle, a no darle duro al traumato. No, ni le conozco al pobre, No, pero no, ojo, sí, pero sí, a sí ver, cachan lo que el yo, traumato ve. O sea, el traumato, Carlos y gente, el traumato sí, recibe un paciente pucha, de 10 pero, años de no mover el hombro, ¿no? ujú, ya, pero, pregunta siguiente después de eso. ¿Qué te hacían en terapia? Claro, bueno, pero Ya, eso y no, es que, exacto. Pero no vamos a es hablar que, de cómo le tiene que no, evaluar el trauma. O sea, es que eso ya es sí, problema de él. es que, a ver, es que ahí viene la parte de en estos pacientes tan sensibles, por decirlo de una manera, influyen estas palabras cruciales de regresa con la misma medicación y qué bonito que te hizo el efecto, las ondas de choque, todo el avance que tenía el paciente me lo lanza de cabeza, ¿ya? Entonces, Interesante. Claro, y ¿ya? sobre todo que en la parte de los pedidos, él siempre se enfocó en las ondas de choque, o sea, al diablo el ultrasonido, al diablo la Ah, Codman, al diablo la Sebas, ¿y diskinesia y la movilidad articular. el paciente nunca te dijo como, oye, ¿qué fue que no me haces las ondas de choque? No, en realidad yo conversé en la primera sesión, yo le dije, las ondas de choque no las vamos a hacer, simplemente vamos a tratar con otro tipo de tratamientos. ya, ahora, pausa. Ahorita que pregunta Diego, en el ámbito laboral, el señor no trabaja, no Para hacía nada. nada, para nada, pero ¿en qué terapia comenzó su proyecto? Ya, esto, él en realidad empieza el proyecto a partir de la 15, o sea, de la Ya. 15 a la 16, Entonces, pausa. suspendió. El Es que aún paciente, no dice todo, pues, el Sebas. claro, el paciente va del traumatólogo, el traumatólogo le dice eso, ¿cómo lo recibes en la terapia 15-16? Ya, en la 15-16 él regresa, o sea, bueno, sí, lo que más a él le molestaba Ujú. era que la medicación se mantuvo. ¿Por qué? Claro, Porque ahí recién nos cuenta y nos dice lo que pasa es que a mí ya me está produciendo mareos y dolores de cabeza un poco toda la Ok. medicación que me están dando. Recién claro. ahí nos comenta, pero todos los días siempre mi compañera Eve o yo era, ¿cómo está? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo va la medicación? Bien, bien, ya puedo dormir, todo muy bien. Y claro, incluso los ciclos del sueño mejoraron totalmente y él era como que está bien. Y de Ujú. ahí, a partir de que le dicen, tienen que seguir tomando lo mismo, sí, me estoy mareando, tengo sensaciones de dolores de cabeza y siento que la medicación es muy fuerte. Entonces el paciente por ese lado vino un poco decepcionado de ver de continuaron con lo mismo. Y de ahí hizo la sesión, estuvo muy bien, en realidad se mantuvo todos los rangos de movilidad y le Ujú. dijimos que vamos a avanzar a la siguiente etapa, que es ya el fortalecimiento, aprovechando que él ya no siente dolor a la parte de mover y que ya es la última parte donde le mandamos ya rehabilitado para su casa. Claro, perfecto.
¿Y qué De pasa? la, ¿Vuelve? claro, ¿Cómo, de la cómo es? 15 a la 16 tenía que venir y ¡pum! Como que se lo hubiese tragado la tierra. Eh, Ya, ¿y qué? ¿No lo contactaron? O sea, ya, ya no regresa, ¿no? ya no regresa. ¿Qué sucede? Que obviamente, como es un centro privado, les interesa el seguimiento de los Sí, pacientes. sí, sí. Entonces, la chica que nos ayuda con esto llama, señor Wilmer, ¿sabe que usted tenía una sesión? Sí, estoy un poco ocupado, lo voy a posponer. Listo. Eh, Pasaron 1 o 2 días, lo volvemos a llamar porque había pospuesto para esto. ¿Qué sucede? Que el paciente dice, me siento muy bien y empecé un emprendimiento, un negocio, nunca nos Ah, dijo no de comida, joda, lo que ya se sea. curó. Empecé un emprendimiento y la verdad es que me siento muy bien. No tengo tiempo porque estoy dedicado todo mi tiempo a hacer la parte El de mi emprendimiento. emprendimiento. Entonces me ocupa demasiado tiempo y si es que a mí me llega a molestar, pues vuelvo a ir donde ustedes. Perfecto. Claro, bueno, ahí ya es decisión de él, ¿no? Ahí no hay nada. Claro. Entonces, LB dice. Pero bueno, se curó, ¿ya? O sea, se curó en teoría, Grande, pero Sebas. súper bien. Creo que súper bien manejado, súper bien contada la historia, ¿ya? Pero aquí viene estos casos clínicos, ¿ya? Y lo más importante de esto es la comunicación que vamos a tener con el paciente y con el traumatólogo. Y aquí ya van estos tips que, bueno, a Sebastián le fue excelente, pero que tal vez yo hubiese hecho en esa en ese caso clínico. Porque, ojo, el caso es un éxito total porque el paciente está haciendo un emprendimiento, dice que se siente súper bien y que y sabe que si es que el dolor aparece, puede regresar a ellos. ¿Ok? Entonces, eso creo yo que lo podremos considerar un éxito. Pero ahora, lo importante de investigar un poquito más, de fijarnos de estos pequeños detalles que suceden al momento de terapia. Por ejemplo, un gran factor es que con Sebastián mejoraba de 9 a 8,5, pero con la compañera mejoraba de 9 a 5, a 6, ¿ya? No estoy diciendo que la compañera sea mala, pero tampoco creo que Sebastián sea el peor fisioterapeuta del planeta para que haya alguna diferencia en el tratamiento. Entonces, simplemente es la percepción. Hay algunos pacientes, sobre todo estos pacientes que tienen una parte emocional o tienen una afinidad o tienen algún problema en los matrimonios, se van a tener cierta afinidad con el sexo opuesto. O, por ejemplo, no sé si les ha pasado, hay pacientes que les da vergüenza estar con poca ropa frente al sexo opuesto, entonces prefieren. Entonces, esos pequeños detalles, esas tensiones extra, también van a influir en el manejo del dolor. Y esas son las cosas que no nos enseñan y que las vamos viendo, las vamos aprendiendo conviviéndolas, reaccionando. Y este espacio es para compartir eso. Una por ahí. Otra que les quería mencionar es las contraindicaciones en la narrativa que pueden tener los pacientes al momento de contarte. Si es que el paciente te dice, es que me está doliendo muchísimo, pero me estaba doliendo muchísimo cuando hacía esto, pero fui a la tienda y alcé el brazo y, no me, y cargué esto y como que sin nada, y nunca te refirió dolor. Hay una contraindicación, o sea, o te duele o estás O tan no bien que te puedas duele, hacer claro. esto. ¿Ya? Entonces, esos son los factores que tenemos que ir escuchando y por eso sí, podemos tener al paciente haciendo ejercicio en los tiempos de descanso, conversando, pero ir detectando. Nosotros no somos psicólogos, ¿ok? No somos psicólogos, pero vamos a crear un vínculo con este paciente, vamos a crear una relación con este paciente de que lo vamos a ver cada cierto tiempo. Entonces tenemos que ir detectando esos patrones. Por ejemplo, el día que se hizo la terapia con Sebastián y fue a su casa y al día siguiente regresó peor, ¿qué pasó? Sebastián preguntó, no hizo nada diferente, durmió bien, no se peleó con la mujer, o sea, no hubo nada diferente. Lo único diferente fue que no lo trató la chica, lo trató Sebastián con barba. ¿Ya? Entonces, esas son las percepciones que tenemos que ir. Tengo otras más, pero Andrés, ¿tú qué opinas?
Eh, a ver, ayer yo les cuento que realmente la di muchas vueltas cuando colgamos, cuando cerramos la llamada, Ujú. porque básicamente terminamos diciendo como este man, nada, o sea, banderas negras, banderas amarillas, o sea, banderas laborales, banderas psicosociales, ¿no? Psicosociales Sí, quiere decir que no hay nada biológico, quiere decir que no hay ujú. lesión estructural. Y ya quedamos en eso, pero en serio que me dio la cabeza y digo, a ver, el paciente realmente sí somatizó, o sea, sí presenta signos y síntomas, Dijo que incluso ¿ya? tuvo fiebre. Claro, O sea, tuvo fiebre, claro, fue hay cuando se volvió a hacer dolor, atender conmigo, que tuvo la fiebre. claro, sí, o sea, yo no descarto esta idea de que los factores psicosociales son muy importantes, definitivamente, eh, pero tampoco puedes decir, o a mí no me cabe en la cabeza que en la sesión ya número 12, 13, que ya estaba acabando, Ujú. ¡pac! Un pico de dolor brutal, va al traumatólogo y regresa bien. Claro, Y regresa con más pedidos de terapia. Y de pronto el paciente ya no regresa. Entonces, solo voy a mandarles varias dudas que yo tengo, ¿ya? Y gente, yo les comparto estas dudas para ver que, no sé si son las suyas también. El paciente les dijo, nos ha dicho a nosotros, bueno, a Sebas, le dijo a Sebas que ya venía haciendo terapia incluso en otro país, con muchos fisioterapeutas que no creen en la fisioterapia. Este paciente yo suelo, no sé si a ustedes les pasa, pero este paciente que llega advirtiéndome a mí que ya viene haciendo fisioterapia, yo le advierto en la primera sesión que muy seguramente no le va a servir la fisioterapia. Hoy soy así, ¿ya? claro, Porque realmente si tú no crees en algo, o sea, la cosa no va, ¿ya? Esa es la claro. primera cosa. La otra, pensar que yo soy mejor que los otros 10 fisioterapeutas. Antes, tal vez, cuando yo tenía 21 años y creía que era el rey del mundo, lo pensaba. Ahora yo ya no pienso eso. O sea, brother, si ya 10 fisioterapeutas le hicieron fisioterapia, yo ya le digo, o sea, cuénteme qué le hicieron, cuénteme su evaluación. ¿Sabe qué? Le voy a referir tal vez donde alguien que en serio, ¿por qué me pasa que estos pacientes casi nunca son bien diagnosticados desde el principio? ¿Ya? Correcto. Esa es Y la otra. ojo, Dime, o dime. sea, ahorita que hablamos de factores biopsicosociales, en este paciente es importante recalcarlo, pero hay que tener en cuenta que evaluamos y se hizo una evaluación biomédica, se evaluó el tejido, Exacto, se exacto. chequeó que todo está bien. No, no estamos diciendo que se siente el paciente y que venga a querer conversar directamente con el Exacto, paciente. exacto, exacto. Ojo, Sí, ojo, por si exacto. acaso, Sí, o ¿ya? sea, eso sí, también tengan en O cuenta. O sea, sea, no, no es hay que que, evaluar, o sea, hay que ojo, evaluar. es biopsicosocial, no Exacto. existe una cosa sin la otra, ¿ok? Ujú. Y Eh, de ahí, dale. Carlos, chuta, la otra cosa que a mí también me llama la atención Ujú. es que ¿quién nos asegura realmente que el paciente ya en serio está mejor y en serio está con un emprendimiento y no necesariamente Es una está con otro mentira. fisioterapeuta y solo nos dijo esto porque, Sa- ¿por ¿Sabes qué? qué? Porque les voy a decir algo que tal vez no nos Ajá, gusta, pero dale. en privado, cuando nos llegamos a ser amigos del paciente, Ajá, este paciente amigo tiene pena de decirte que no está mejorando. Esto ya. está comprobado, por si acaso, Ujú. ¿ya? Entonces, ¿quién nos asegura que realmente está bien? Mira, otro dato que también nos dijo Sebastián, y ahorita nos olvidamos, es que Wilmer es oriundo de una comunidad indígena, Indígena. ¿verdad? Ujú, ¿Ya? Ah, sí, Yo, exactamente. mira, ni bien tú me dijiste ese dato ayer, yo de una pensé, este señor, si en 10 años no le curó nada, él va a irse a el pueblo, a su comunidad, a buscar medicina alternativa. le van a dar agüita de guayusa y se mejoró. Ya, O sea, yo, exactamente, lo que hay que aportar ahí es lo que yo les decía ayer, que él migró a España, ajá, entonces ya aparentemente tuvo otra visión y por eso incluso la idea de él ujú, era, vengo gastando incluso, él me dijo que incluso gastó en un médico que había encontrado en España, que había pagado 300 euros por una sesión con este médico y que aparentemente de lo que tenía entendido era un osteópata
Y que le había dicho incluso que era problema visceral y que la cuestión no Que había hizo ido más. por... Pero él sí recalcaba que, o sea, que ya tenía la idea de que ¿Ya? había ya, incluso él en Quito y se había hecho atender con un, no me acuerdo el nombre del doctor, pero era un especialista en hombros. O sea, él iba a pagar Claro, cosas de atenciones de 90 a $100. claro, perfecto. Y bueno, entonces vamos a seguir con pequeños tips. Ya hablamos esto de la narrativa, hablamos esta de la evaluación, que no nos podemos descuidar de la parte bio, ¿ya? Y algo que comenta aquí Lili, que dice 50% de nosotros y 50% de los pacientes. A mí me gusta decir 60% del paciente, 40% nosotros, porque la mayor responsabilidad es del paciente, ¿ya? Oye, ahora, ¿sabes qué digo yo, Carlos? ¿Qué Yo le dices? digo al paciente, verá, usted me pone el 100% y yo le pongo el 100% también. Aquí estamos comprometidos los dos. Si no es así, me avisa y no me hace perder el tiempo. Ahora, bueno, son tips, ¿no? Que te Claro, o podrían sea, servir. claro, y aquí, por ejemplo, yo digo esto porque la responsabilidad, sí, es mía como profesional, pero mi responsabilidad es en la hora que tengo en terapia contigo. Fuera de mi hora de terapia, tú eres libre de seguir las indicaciones que yo te doy o Claro, sí, no. sí, no, no. Pero Hay que hacerlo activo al paciente, ajá, totalmente. entonces, y darle ese sentido de responsabilidad, de que el único que lo va a hacer que se recupere es él y que nosotros simplemente somos guías en su proceso para poderle enseñar herramientas que le van a ayudar en la mejora. Y marcando esta responsabilidad desde el inicio, también podemos evitar, no sé quién está lavando platos por ahí, ¿ah? Creo que eres tú, Andrés. No, no, Ahí, saca el mute, perdón. Sí, eras tú, por si acaso. Este. no soy yo, lo juro. Sí, sí, es él. Sí, eres Sí, es él, tú. eres tú, Lo loco. silenciaste y se paró. Sí. Loco, No, pero no, estoy hasta con audífonos. ya, bueno, esta es para la idea. Ah, ya. Marcando esta responsabilidad desde el inicio, ya podemos frenar de que el paciente se nos quiera pasar de la raya y portar altanero. Porque si es que vienes a echarme la culpa a mí, no, yo de entrada te dije, tú eres responsable de lo que pasa. Si es que en la hora de terapia yo vengo y te hago algo y te genero más dolor, dale, échame la culpa. Pero si es que pasa algo externo, tú también eres responsable de esto. Eso, otra. Y ahora, y esto, a mí me gusta trabajar, escuché el punto de Andrés y de Sebastián ayer, el tema de la medicación tiene que ser dosificada por el traumatólogo, el médico tratante. Yo definitivamente nunca prescribo, jamás, ¿ya? Pero sí cuando veo pacientes que están reventados de medicamentos, sí les voy cortando medicamentos progresivamente. Ojo, Claro, claro. o sea, digo yo, tomando 100% de las palabras que estoy diciendo. No digo que esté correcto, no digo que esté bien, no, ok. Yo, Carlos Basante, si es que veo un paciente con una bomba, le voy a decir, ok, déjame la más bomba y tómate la del medio. Comenzamos a hacer terapia, me siento mejor, ay, estoy más fuerte, ok, córtame la del medio y quédate solo con paracetamol, ¿ya? Y después, tu paracetamol todos los días y si ya está súper bien, solo tómate la paracetamol si te duele un poquito, ¿ya? Pero eso es algo que yo hago porque si es que yo voy donde, si es que le doy esa potestad al traumatólogo, el huevón traumatólogo me va a decir, no, sígate tomando toda la tramadol y todas las medicinas y lo único que me va a generar es dependencia y estos efectos secundarios en el paciente. No sé qué opinas ahí tú, Andrés y Sebastián y todos los que estamos por acá. Yo tengo una opinión en cuanto a eso. Yo también, Dale. obviamente, casi siempre trato de que mis pacientes, sobre todo porque al más mínimo dolor, se han Ujú. acostumbrado a darles tramal, 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 Qué tramal. bestia, es impresionante. Sí, Ajá. fatal. Pero lo que yo, o sea, yo más bien no voy por el hecho de, obviamente, trato de conversar con la paciente Ujú. de justamente esto de decirle bajemos, 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 pero más bien trato de cuidarme yo.
porque en este caso el paciente estaba ya con la idea de que o es la medicina o es la terapia, nunca hizo una asociación de que era un trabajo en conjunto. Claro, Entonces, ¿qué sucede ahí? Que si yo le empiezo a decir, por ejemplo, en este caso del señor Wilmer, ¿sabe que vamos a reducir las dosis? Y por X cosa, como vemos en este caso, el paciente, ¡pum!, estallaba algo, me iba a decir, pero usted tuvo la culpa porque usted me dijo que baje la dosis. claro, pero ahí, por ejemplo, y esa es la otra parte del tip, es anticipar, por ejemplo, y es una parte de preparación, o sea, tú no le dices, ok, me deja de tomar la pastilla ahorita, no, sino que tú le dices, mira, Wilmer, te estás sintiendo muy bien, veo que estás fuerte, estamos avanzando, ¿qué te parece si es que dejas de tomar solo esta pastilla? Cuando tú lo decidas hacer, hazlo. Simplemente ten en mente que el día siguiente que lo hagas, existe la posibilidad de que aumente un poquito el dolor, pero no te preocupes porque vienes a terapia y vamos a ir trabajando sobre ese dolor. Entonces, nos anticipamos a ese miedo que le va a dar el paciente dejar la medicina, ¿ya? Lo anticipamos diciéndole, existe la posibilidad de, ¿ya? Con decirle existe la posibilidad es, si es que le duele, ok, yo te dije que te iba a doler, pero tranquilo, podemos solucionarlo, ¿ya? A que no le duela y el paciente esté como el pavo y tenemos ese terreno ganado, Claro, o sea, ahí más ¿entiendes? bien la idea, digo yo, sería Ajá. inconforme, o sea, no hacerlo de entrada, obviamente, como No, dices, no, más bien definitivamente. cuando ya progrese, donde ya vemos que incluso que el paciente ya confíe en lo que nosotros decimos, porque si de entrada le decimos, ¿sabes qué? Yo te digo que vamos a suspender, nos va a decir, ¿y usted No, quién es como para decirme que ex, vamos a suspender? Entonces, claro, o sea, exacto. sí es buena idea de decir Ujú. después, con el tiempo, o sea, incluso uno mismo ve como profesional de decir, no, o sea, al final él tranquilamente evaluando, sé que sin este tipo de medicación y sobre todo aquí, quitando el corticoide, quitando el antidepresivo y quitando el tapentadol, bajándolo a un Ujú. paracetamol de 1 gramo, va a soportar, pues lo hago, obviamente, pero Claro, pero ojo, regresamos al tema que es una progresión, ¿ok? No es algo que lo podemos hacer de manera radical y tiene que ser con el consentimiento Oigan, del paciente. les Cuéntame, pregunto a todos ustedes, vamos. y entonces ya para, bueno, ir cerrando, ¿no? Ujú, A, a ver, primero esta parte de la medicación. ujú, Eh, yo, yo lo único que les digo es que nada, o sea, aquí se ve y se seguirá viendo que lo que tenemos que hacer es mejorar la comunicación con el médico. O sea, si el médico vuelve a automedicar, claro, si el médico vuelve a medicar de ujú, una manera que nosotros creemos que no es la correcta, no es la solución más pensante decirle al paciente, ujú. loco, deja de tomar esto. Esto es lo que yo Claro, pienso. Literal, la solución más profesional, a mi forma de ver, es llamarle al médico y volverle a decir. O sea, tal cual a nosotros nos molesta que nos diga el médico qué hacer en fisioterapia, ujú, básicamente es la misma la pala. O misma cosa, sea, claro. correcto. hay que, ahora, también coincido con una colega que ponía acá, claro, pero también tenemos el paciente automedicado. De hecho, en Latinoamérica creo que es el que más tenemos. Exactamente. Esto es otra cosa, o sea, yo ahí sí le meto mano, Ujú, ¿ya? Pero con la idea de quitarle la medicación, por supuesto, pero si yo tengo un conocimiento, ¿no? O sea, por lo menos un conocimiento básico de saber cómo realmente se quita. Por ejemplo, la pregabalina tú tienes que quitarlas en dosis de pirámide. Y ujú, eso en dosificaciones de Igual que 4 el hasta 8 corticoide. hasta 12 semanas. O ujú, sea, no es cuestión de cómo veamos cómo se sienta, es cierto tipo de medicamentos, ujú. ¿ya? Es solo uno. Y lo otro que les quiero preguntar y quiero tal vez acabar con esto, es que entonces en este caso, ustedes creen, todos nosotros que estamos aquí, creen que entonces no hay ninguna diagnóstico biomédico con este paciente. No hay la posibilidad de ningún diagnóstico biomédico. No sé qué tú creas, Sebas, qué tú creas, Carlos, porque te juro que yo le di la vuelta cuando acabamos de ayer en la noche. ¿Qué creen ustedes con todo? O sea, no hay no hay alguna posibilidad de diagnóstico biomédico. O sea, ¿Qué el, creen así a la grosa, no? Porque esto es una Claro, hipótesis nada claro, más. es que esa es la otra. Acuérdense que ahorita estamos contando las experiencias de Sebastián y estamos hipotizando, haciendo una hipótesis entre todo esto. Exacto. Yo creo que sí lo dije ayer, o no, no sé si lo dije. O sea, el único diagnóstico que podría ser que esté por ahí es una tendinopatía del supraespinoso. Pare de contar. Ujú. Pero
o sea, por algunos de los síntomas, no todos ni la intensidad del dolor. Pero volviendo a lo biopsicosocial, ok, tengo mi tendinopatía del supraespinoso, tengo mis factores sociales y mis factores emocionales. Entonces, todo esto va a hacer que algo detone, ¿ok? Entonces, tengo que ir regulando las tres partes de esta gráfica, ¿ok? Entonces, por eso no solo nos podemos enfocar en la tendinopatía del supraespinoso, sino que tenemos que ir enfocándonos en ese contacto con el paciente. Y lo último, y ahora sí, ya lo último, porque ya es hora de comer, con lo que tú decías, Andrés, sí, es verdad, en un mundo ideal sería que tengamos esta comunicación con el paciente, con el traumatólogo, pero ya en la práctica, y esto yo lo digo por experiencia aquí en Guayaquil, no sé cómo está en Quito y no sé cómo está en Ambato, pero por ejemplo acá yo ya conozco que hay y cada uno en sus ciudades tiene que ya saber, también conocer a qué traumatólogo pueden confiar y tener esta comunicación Total, eso es cierto. Sí, eso con qué sí. diagnóstico y con qué traumatólogo simplemente. Me llega un paciente de ese traumatólogo, yo simplemente borro todo lo que me han dicho y vuelvo a evaluar porque ese para mí, ese man no sabe nada, simplemente me viene con Es una como cuando a mí me Sí, viene alguna plastia de un traumato que sé que no está bien operado, digo, Dios mío, y ahora, ¿no? Ajá. no, yo ya me Entonces, topé con un casito de estos de los traumas y yo ujú, llevo 3 meses aquí y ya sé, o sea, incluso por los pacientes mismos, es como que no, este doctorcito, no, y no, y ya sé que él trató de operar, no me acuerdo, fue una patología que por ajá. poco una tendinitis bicipital y que le había dicho necesito que se opere hoy lo quiero en el No, quirófano. Oye, Sebas, ¿y te qué crees entonces? ¿Que este paciente no puede tener un diagnóstico biomédico? Yo, la verdad, no me voy por biomédico. Yo lo que menos pensaría es biomédico. Obviamente, lo que dice Carlos es, tiene toda la razón. O sea, tienes el pequeña, yo que sé, el 10% de la parte biomédica, Claro, pero, claro. o sea, es del 1, del 10% biomédico al 90% biopsicosocial. Gente, ya Totalmente. estamos acabando. Yo les digo lo que yo tengo creo. que, dale, Pienso que este está desgarrado. paciente, el 80% estaba de acuerdo ayer con ustedes. De hecho, yo mismo también les dije, Ujú, pero tengo un 20% que lo dejo de solo hipótesis y yo, ujú, solo por querer hacer bien, sí le llamaría al paciente. Esas son las buenas cosas del privado también, que te puedes manejar así, que simplemente le ujú. llamas y punto. Y volvería a evaluar un par cositas para determinar si no existe una cosa que, bueno, yo la escribí acá, no en el hombro, sino una patología que se llama, es un síndrome vasculonervioso, Ya, que se llama síndrome de desfiladero o del opérculo torácico. Ya. ya. Porque hay, es una cosa bien pendeja, pero tal, y bien rara, no es Ujú, como el manguito, no es como patologías del hombro, ujú. pero a mí sí me llama la atención porque yo estaba acordándome de esto y lo leí hoy realmente, lo fui a estudiar de nuevo. Andrés está viendo Doctor House, eso es todo, por si acaso. Y pana, no, pero este pana del opérculo torácico en serio presenta a veces dolores intermitentes que desaparecen, presenta dolores en la mano y en el cuello, ¿ya? Y el Es- síndrome del opérculo torácico, y esto yo lo digo y por pilas con esto que Diego sabe porque ha Ujú, escuchado, porque ha seguido terapia manual, esto no se cura con terapia manual, por Dios. ya. Esto es una compresión por algún traumatismo o alguna deformidad genética que se da entre la primera costilla eh, y la clavícula y ahí pasa el plexo braquial. Así que, chuta, solo en serio volvería a evaluar Verás, eso. solo tenía dos cosas, pero bueno, la otra me voy a olvidar. Hablando de esto del desfiladero, también se me pasó por la cabeza y yo le pregunté algún rato, hicieron un eco o algo por el estilo y él tenía un eco Doppler hecho en la zona del hombro y toda la zona del cuello Ujú. por el hecho del hemangioma. Me dijo, sí me hicieron, trajo El informe. pero el informe y en el informe no había ningún problema en esa Claro, zona. pero mira que el eco se lo hace en la parte anterior y el eco no es un criterio diagnóstico para el opérculo torácico. Ahora, son hipótesis, pero Claro, o aquí lo sea, que quiero rescatar es que, viste, muchas veces hacemos fisioterapia y nos rendimos del crédito de lo que el paciente está bien y vamos a ser sinceros, muchas veces ni siquiera sabemos qué estamos haciendo.
Correcto. Eso es la idea. O sea, este caso a mí me encantó porque es un balde de agua fría y de humildad. Porque Así es. vamos a ver, o sea, hay que ponerse la mano en el corazón y decirte realmente qué estamos haciendo. Yo tengo Correcto. solo una parte, la última, que decir Dale. como que fue mi ganancia, por así decirlo, La que última a por la tercera final vez. no sé, no sé por qué, no sé por qué todo mejoró a partir de que le atendí a mi compañero. Simplemente el observar, pero eso es un pro y un contra que muchas veces, en ciertos casos, los pacientes, hablando de hombres, pueden ser muy abusivos con las No, chicas. o, o Y sea, o sea, hablando de, van a tener preferencias el paciente por la mujer, por el hombre, por el barba, por el que hace el mismo ejercicio Por que el él de hace, barba. por el que es gordito, porque el que es flaco, porque le gusta la misma serie, o sea, van a tener algunas preferencias los pacientes, ¿ya? Y hay que ir detectando para ver, oye, ¿y te gusta New Amsterdam? A mí también, y como se vieron, ya se Oye, me conversaron toda dijeron la que está serie. buena, me dijeron que está buena. Está buenísima, loco, recomendada, recomendada. Pero bueno, gente, por eso hoy vamos a terminar el caso clínico. Muchas gracias a Hermoso, todos. hermoso, Vamos hermoso. a parar la grabación